Gracias, precioso Señor, te queremos dar por un nuevo sábado. Gracias por permitirnos estar acá, precioso Señor. Gracias, nos entregamos a ti, Señor, disponemos nuestro corazón. Queremos, Dios, aprender todo lo que tú tienes para nosotros hoy, continuando en esta dirección, Señor, de amarnos unos a otros, Señor. Gracias, precioso Espíritu Santo. Guíanos a toda verdad en esta clase, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y todos decimos amén. Muy bien, amados. En esta nueva clase de discipulado vamos al paso número 5 de lo que es este volumen 3, donde hemos estado viendo la importancia de amarnos unos a otros y que en esto consiste prácticamente todo, amado, todo, todo. ¿Y cómo conocerán que son hijos de Dios? En que ustedes se amen unos a otros. Así tiene que ser, así es, amado. Muy bien, en este paso número 5 vamos a sirviéndonos unos a otros, sirviéndonos unos a otros, servicio, 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 actitud de siervo. Vamos a ver de qué trata esta clase. Bueno, vemos el dibujito acá y tenemos el título. Bueno, es una pregunta. ¿Servir o ser servido? Vamos a ver. Número 1. Lea Gálatas 5:13. En Cristo somos libres, pero algunos usan su libertad para dar rienda suelta a sus pasiones. Creen que pueden hacer lo que les dé la gana, solo por el simple hecho de ser perdonado por gracia. En lugar de abusar de esta libertad, ¿qué debemos hacer? ¿Qué dice la palabra, amados? Vamos a la palabra. Buenos días, bendiciones. Gálatas 5:13. Porque Buenos vosotros, días. hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. ¿Sino qué, Carola? Servíos los unos a los otros. Servíos los unos a los otros, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, libres, libres. Hemos sido llamados por Dios para libertad. Solamente que no uséis esta libertad como ocasión para la carne, para dar rienda suelta a mis pasiones. No, no, no. En cambio, sírvanse en amor los unos a los otros, sino servíos por amor los unos a los otros. Actitud de siervo, servicio, servicio, servicio. Esta libertad, amado, es para servir a otros. Y bueno, ¿por qué? Bueno, vamos a seguir avanzando en esta clase y vamos a ver por qué el servicio es tan importante en el reino de Cristo. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante tener esta actitud de siervo? ¿Y por qué Cristo mismo es siervo también? Vino a servir. Vamos a ver. Número 2. El evangelio no nos llama al egoísmo, sino a servir, al servicio. ¿Por qué? ¿Qué dice el versículo 14 ahí mismo en Gálatas? ¿Qué dice la palabra? Porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Porque toda la ley en una sola palabra se cumple. Amado, esto es todo. Esto es toda la Biblia, amado. Esto es toda la palabra. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta es la ley y los profetas. Esto es, amado, toda la palabra de Dios. En esto se resume todo. En esto se resume todo. En amar a nuestro prójimo. Y amado, no podemos decir que amamos a Dios y no amamos a nuestro prójimo. A Dios no lo vemos. Nadie ha visto a Dios, amado. Eso dice la palabra. Nadie le ha visto. ¿Cómo yo puedo decir que amo a Dios y no amo a mi hermano? No, 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 no. En esto se resume, en amar al prójimo. Ame, amado, ame al prójimo. Esta es la ley, o sea, esta es la palabra. Esta es la palabra. Esto es toda la palabra de Dios. Eso es todo. Y si nos encontramos amando a nuestro prójimo, amado, estamos siendo obedientes y viviendo una vida cristiana llena del Espíritu Santo. Eso es, amado. Este evangelio es simple, es sencillo,
sencillo, Dios es simple, es fácil de amar, Jesús es simple, no es complicado, amado. Se trata de amar, se trata de tener el corazón correcto y amar, amado. De esto se trata. Esto es la palabra de Dios, amado. Esto es todo. El amor al prójimo. Así que pongamos en práctica este amor los unos con los otros y nos encontraremos haciendo la voluntad de Dios, siendo hijos de Dios. Muy bien, continuando acá en el texto. El siervo pregunta, ¿qué puedo hacer por otros? El egoísta pregunta, ¿qué pueden hacer por mí? El amor nos motiva al servicio, mientras el servicio demuestra amor. Ojo, el amor nos motiva al servicio, mientras el servicio demuestra amor. Cuando estamos sirviendo, estamos demostrando amor. Están ligados, amado, están ligados. Número 3, lea Mateo 20 del 26 al 28 y resuma lo que nos enseña sobre el servicio. ¿Qué nos enseña sobre el servicio? ¿Qué dice la palabra? Es una palabra espectacular, amado. Confronta al sistema de este mundo, esta palabra. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Amén, Victoria. ¿Cómo resumirías esta palabra? ¿Qué nos enseña sobre el servicio? Que debemos servir. Muy bien, sí, justamente debemos servir, amado. Y esto del servicio, amado, es, a ver cómo lo planteo. Amado, en esta palabra, Jesucristo redefine la grandeza. Jesucristo redefine la grandeza. Es que la grandeza en el reino de Dios no se mide por autoridad, sino por dar servicio y ser humilde, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir. Él vino a servirnos, amado. Y si usted quiere ser grande en el reino de los cielos, si usted quiere ser grande, entonces hay que servir a otros. Hay que servir. Muy bien, Victoria, sí, hay que servir. ¿Queremos ser grandes? Tenemos que servir. Entregarnos en servicio. Completamente diferente al sistema de este mundo, de cómo están construidas las cosas. Servicio, servicio. Y no es que los que sirven son los que están más bajo en la sociedad. No es que los que sirven no son ricos, no son millonarios, no tienen el estatus más alto en este mundo. Pero Jesucristo redefine la grandeza, la redefine. Este evangelio, su reino, su palabra redefine lo que es ser grande, amado. Y está en el servicio, en entregarnos en servicio, por voluntad propia. Servir, 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 servir. Número 4. ¿Qué diría la persona que solo se interesa en su propio bien? ¿Qué debe hacer para alcanzar lo mejor en su vida? Bueno, lo dijimos, ¿verdad? Debe de aprender a servir porque el egoísmo conduce a un vacío completo del alma. Pero el servicio trae propósito. Vea qué importante, amado. El camino a la grandeza pasa por el servicio. Tenemos que estar claros en eso, en nuestra vida, todos los días, viviendo en obediencia a Cristo, sabiendo que todo lo que hacemos es para el Señor, no para los hombres, no para agradar a nadie, no, sino para agradar al Señor. Amados, el servicio nos hará grandes en la vida, grandes. La palabra de Dios no se contradice, amado. El servicio a Dios, a las personas, nos hace grandes. Dios bendice la obediencia, bendice el servicio. Nada es en vano. En Cristo nada es en vano, amado. Sirva a otros. No se olvide de eso, amado. ¿Quieres ser grande en el reino de Dios, en la vida? Entonces viva con una actitud de servicio. Generalmente la gente siempre recuerda los buenos tratos, la amabilidad, la forma en la que usted la atiende, cómo usted habla. La gente siempre se acuerda de eso, amado. No de la posición que tiene, sino cómo usted interactuó con ella. ¿Cuál fue la forma en la que usted trató a esa persona? Y usted ve a personas en el trabajo, por ejemplo, y no necesariamente son cristianos, amado, y tienen una actitud de servicio ejemplar y son personas súper agradables, son personas
personas centradas en su trabajo, humildes. Y usted ve que esas personas van en ascenso, porque lo que uno siembra, eso es lo que uno cosecha. Pero nosotros como cristianos deberíamos de ir a la cabeza en esto, porque la fuente de nosotros es Dios mismo. Él es el amor y Él nos enseñó sobre el servicio. ¿Quién más que nosotros deberíamos de vivir sirviendo a la gente? Esto es muy importante, amado. Entonces, servir, trae propósito el servicio, servir a otros, siempre. Muy bien, vamos a continuar. Aprendiendo por el ejemplo de otros. Número 5. ¿Qué hizo Jesús en Juan 13, del 3 al 5? ¿Qué hizo nuestro Señor? Amados, es súper importante prestarle atención a las cosas que ha hecho Jesús en los evangelios. Prestémosle mucha atención a nuestro Señor, a Él, a Él. ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo en Juan 13? Sabiendo Cristo que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y había salido de Dios, a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se lo ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjaguarlos con la toalla con que estaba ceñido. Amén. Lavó los pies de sus discípulos. Amado, esto era una tarea reservada para los siervos. Vea qué importante. Y Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, lava los pies de los discípulos. El Señor se humilló voluntariamente para servir. El Señor, amado, el Señor mismo. Hay otra palabra que dice que se despojó de su gloria. No escatimó ser igual a Dios y lo vino a dar todo por nosotros, por el rescate de todos nosotros, amado. Vea qué maravilloso. Jesucristo dándonos ejemplo en el servicio, lavó los pies de los discípulos. Número 6. Después de lavar los pies de sus discípulos, ¿qué dijo Jesús para explicar sus acciones? Ahí mismo, solo que en el versículo 14 al 16. El 14. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros debéis lavaros los pies unos a otros, porque por ejemplo os he dado, para que como os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Amén. Vean qué palabra, amado. Que si Él, siendo el Señor y Maestro, amado, sirvió, nosotros debemos hacer lo mismo. Esta es la enseñanza de Jesús. Ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Háganlo así como yo. Servicio, actitud de siervo. Servir. El servicio de nosotros como hijos de Dios, amado, como cristianos, es imitar el ejemplo de Cristo siempre. Es a Cristo a quien nosotros debemos imitar. Véalo a Él como siervo, como Cristo se entrega, como Cristo se dio por todos nosotros. Todas las enseñanzas que nos dejó. Servicio. Yo no vine para ser servido, he venido a servirle a ustedes. Este es nuestro Señor, amado. ¿Qué mayor ejemplo que Él en nuestra vida como hijos de Dios, como cristianos? Debemos imitar a Cristo. Número 7. ¿Qué actitud de Cristo debemos imitar según Filipenses capítulo 2 del 5 al 8? ¿Qué dice la palabra? Seguimos imitando a nuestro Señor Jesucristo. Lo vimos en servicio, lavando los pies de otras personas. Servir, amar. ¿Qué dice la palabra? Filipenses capítulo 2, versículos del 5 al 8. Adelante, Mayra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Amado, haya este sentir en nosotros que hubo en nuestro Señor Jesucristo. Esta es la actitud que tenemos que imitar de Él. ¿Cómo, amado? Humildad, obediencia, una entrega completa. De eso está hablando. Esta es la actitud que tuvo Cristo. No escatimó ser igual a Dios, amado. Vea qué palabra más espectacular. Este es nuestro Señor Jesucristo dando un ejemplo directo de lo que es la humildad, de lo que es ser completamente obediente. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, un sentir el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual
igual a él, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Siendo él Dios, amado, no se aferró a ser Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, tomando forma de siervo. No está hablando de un animal, amado, de los animales estos, de los siervos. No, no, no. Está hablando de una persona que se entrega al servicio. Siervo, siervo, servir, servir. De hecho, aquí lo confirma. Hecho semejante a los hombres. Forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vemos su humildad y su obediencia en este verso. Así tenemos que ser, amado. Actitud de siervos humildes, obedientes, entregados a nuestro Señor. Haya pues en vosotros este sentir, amados, todos como hijos de Dios, este mismo sentir que tuvo Cristo. Así, nosotros así. Asimismo, si Cristo se humilló para servir, ¿quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? Él es Dios, amado. ¿Quiénes somos nosotros para no hacer lo mismo? Interioricemos ahí. Muy bien. Número 8. Filipenses 2, 3, 4 nos explica cómo servir. ¿Qué hace un siervo? Ahí mismo en Filipenses 2, solo que en el versículo 3 y 4. ¿Qué dice la palabra? Hola, buenos días. Buenos días, Juan Ignacio. Cuánto me alegra que estés acá. Te extrañábamos. Gracias. Adelante. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Amén. Amén. Vemos entonces, amados, dos cosas que hace un siervo. No hace nada por egoísmo o vanagloria, sino que actúa con humildad. Y en el 4, busca no solo su propio interés, sino también el de los demás. No solo se ve a sí mismo, sino que ve a las otras personas. Busca el interés de los demás. No hagáis nada por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los demás. Entonces, no hace nada egoísta ni para vanagloriarse y no busca su propio interés, sino también el de los demás. Entonces, vemos que hay una balanza. Vemos un siervo que no se descuida a él, ni tampoco descuida a sus hermanos o a su prójimo, sino que lo tiene presente como parte de él, de su círculo. Muy bien, ya había una reflexión. Durante la guerra de la independencia de los Estados Unidos, un hombre vestido de civil pasaba por un grupo de soldados quienes reparaban una fortificación. Su líder estaba dando órdenes, pero él no metía la mano para ayudarles. Al preguntársele al líder por qué no ayudaba, contestó: Señor, soy un cabo, ¿verdad? Un puestito un poco más alto, ¿verdad? El desconocido le pidió disculpas, bajó de su caballo y ayudó a los soldados que estaban cansados. Al terminar dijo: Señor cabo, la próxima vez que tenga trabajo y no haya suficientes soldados para hacerlo, busque a su comandante y yo vendré otra vez a ayudarle. Vea la lección que le da, amado. El que hablaba era George Washington, el general sobre todo el ejército. Vea qué gran lección la que le da, de humildad y de servicio, amado. Él teniendo un rango muchísimo superior que él. Esto habla, amado, de que no importa el estatus que nosotros tengamos, si tenemos, amado, el corazón correcto, entenderemos que el servicio nos hace grandes. Servir a otros nos hace grandes. Esto es muy importante, amado, sobre todo en la figura de una persona en autoridad y un líder. Dar este tipo de lecciones. A pesar del recorrido que yo tengo, ¿verdad? Sigo sirviendo a otros. Sigo con una actitud de siervo, de servicio. Sé de dónde vengo y así nosotros como hijos de Dios y como cristianos debemos ser. No altivos, ni orgullosos, ni prepotentes. No, 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 no. Como Cristo, siervos.
siervos, humillados, buscando siempre el bienestar de las otras personas. Qué importante, amado. Continuamos, ¿verdad? Apunte algunos ejemplos de cómo usted puede velar por los intereses de otras personas. Bueno, amado, podría ser escuchar a alguien con atención, por ejemplo, ayudar sin esperar nada a cambio, sin esperar reconocimiento, dar tiempo, recursos o esfuerzo a otras personas. Eso como algunos ejemplos. Muy bien. Número 9. Para el apóstol Pablo, el mayor servicio a otros era de llevarles buenas noticias. O sea, era de anunciar el evangelio. Era de anunciar el evangelio. Anunciarles la buena noticia. Por eso él dice en Romanos 1:16, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Vea qué poderoso, amado. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Qué aprendemos de él en los siguientes pasajes y en qué puede ayudarnos a ministrar a otros? ¿Qué dice la palabra en 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 5 y 2 de Corintios, capítulo 6, versículo 3? ¿Qué dice la palabra? Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como nuestros siervos por amor de Jesús. Amén. ¿Y el otro verso? No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo para que nuestro ministerio no sea vituperado. Amén. Muy bien, amados. ¿Qué aprendemos de Pablo en los siguientes pasajes y en qué puede ayudarnos a ministrar a otros? Bueno, en 2 de Corintios 4, versículo 5, habla de no predicarnos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Se trata de Jesús, se trata de Él. Él es el que salva, amado. Esta buena noticia habla sobre Él, no de ponernos nosotros, ni de vanagloriarnos nosotros, ni de hablar de nosotros como si yo fuera el protagonista de todo esto. No, no, no. Este evangelio no se trata de mí, se trata de Cristo. No se trata de un hombre, se trata de nuestro Señor Jesucristo. Dios mismo, hecho hombre, se despoja de su gloria y viene. Este es el evangelio, amados, se los he dicho muchas veces, que nuestro Señor Jesucristo murió por el perdón de nuestros pecados en la cruz, amado. Murió y resucitó al tercer día y ahora vuelve. Estas son las buenas noticias y esta es la esperanza viva que nosotros tenemos. Este es el evangelio. Este es el evangelio, amado. No nos predicamos a nosotros mismos, dice Pablo. No, 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 no. Predicamos a Cristo. Y en 2 de Corintios 6, versículo 3, Pablo cuidaba su testimonio para no ser de tropiezo a nadie. Pablo cuidaba su testimonio para no ser de tropiezo a nadie. Ya lo habíamos visto en una clase pasada, ¿verdad? Cuando hemos hablado de Pablo. Pablo estaba enfocado en la salvación de la gente. Era lo único que a él le importaba, predicar a Cristo y que la gente fuera salva, sin importar si eso costaba todo cuanto él amaba y le gustaba, amado, como persona. Como cuando dijo, si la comida o la bebida le es ocasión de tropiezo a mi hermano, entonces no comeré ni beberé jamás, poniendo aquel ejemplo del que habíamos hablado antes, ¿verdad? Porque estas comidas eran presentadas ante los ídolos y había un debate entre los cristianos en esa ciudad, ¿verdad? Sobre si debían o no comer o beber. Mas Pablo dice, no comeré jamás si esto hiciera caer a mi hermano. Pablo siempre enfocado en la salvación de las personas, amado. Así deberíamos de ser nosotros, dando testimonio en todo tiempo, cuidando nuestro testimonio. Nuestro testimonio habla mucho, amado. Predica a Cristo, predica a Cristo. Debo de revisarme. ¿Será que estoy haciendo las cosas bien? ¿Será que estoy actuando de una forma que a Cristo no le agrada y que por ende eso hace que otras personas no se acerquen a Dios porque ven mi vida y no ven a Cristo? De esto está hablando Pablo, de cuidar nuestro testimonio para no ser de tropiezo a nadie, incluso a los débiles en la fe, los bebés espirituales, lo hemos hablado, ¿verdad? Hay débiles en la fe dentro de la iglesia y puede que si nos ven en algunas cosas que tal vez para nosotros no tienen una relevancia y un peso grande en nuestra vida, si te ve o si no
nos ven, los débiles en la fe pueden volver atrás. Entonces yo tengo que tener mucho cuidado, amado. Y Pablo entendía esto. Y Pablo no le daba tregua a la carne. Pablo estaba realmente enfocado, porque a veces nosotros, a veces queremos hacer ciertas cosas que nos gusta con libertad y sin importar si nos están viendo, amado. A veces actuamos así, pero vemos a Pablo que él no permitía por nada del mundo que su testimonio fuera manchado o que fuera malinterpretado. Pablo siempre procuró que la gente fuera salva. Su objetivo era que la gente conociera a Cristo y él no estaba preocupado si eso afectaba sus gustos, si afectaba lo que él era, o mejor dicho, lo que él ya era, ¿verdad? Como persona. Él estaba enfocado en la salvación de la gente, siempre. Y el punto es, amado, para no seguir dando vueltas en el mismo lugar, es que cuidemos nuestro testimonio para no ser de tropiezo a nadie, ya sea a hermanos en Cristo, débiles en la fe, amado, o incluso hermanos en Cristo maduros, ¿verdad? Porque hasta los más maduros tropiezan, amados. Seamos claros en eso. No ser de tropiezo a nadie, ni a los débiles en la fe, ni a los hermanos maduros en Cristo, ni tampoco a las personas que nos rodean, familiares, amigos, conocidos. Cuidemos nuestro testimonio y prediquemos a Cristo con él. Ya lo hemos dicho, ¿verdad? A veces no necesitamos decir una sola palabra. Con el simple hecho de vivir en obediencia a Cristo, estoy dando testimonio. Soy amable, soy servicial, siempre estoy disponible para otros, hablo solo cosas que edifican, etcétera, etcétera, etcétera. Amado, sin decir que sigo a Cristo, estoy predicando a Cristo. Qué importante. Muy bien, número 10. ¿Qué otra característica de un siervo muestra Pablo en 2 Corintios 11 al 29? Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad, y cuando alguien se le hace pecar, no ardo yo de indignación. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. ¿Qué es esto, amados? Empatía. Y cuando alguien se le hace pecar, no ardo yo de indignación. Ve a Pablo, amado, alguien haciendo pecar a otra persona. Y cuando a alguien se le hace pecar, ¿qué habíamos hablado? ¿Qué estábamos hablando? De que Pablo cuidaba su testimonio y procuraba la salvación de la gente y agradar a Dios en todo tiempo. Él no le daba tregua al pecado y él no andaba haciendo de tropiezo a otros. Aquí está hablando de gente de tropiezo. Y esto indigna a Pablo. Se indigna por cosas como esas, amado. ¿Qué es eso de andar haciendo tropezar a otros? ¿No somos acaso hijos de Dios, nacidos de nuevo, nuevas criaturas? Qué gran exhortación, amado, la que nos da Pablo acá. Qué gran exhortación. Cuando alguien se siente débil, no comparto yo su debilidad. Y cuando a alguien se le hace pecar, no ardo yo de indignación. Hay gente que hace pecar a otros, amado. Gran mal es este. Tenemos que dar testimonio y no ser de tropiezo. Aquí habla de empatía. Pablo sufría con los que sufrían y se preocupaba por los débiles. Este es el ejemplo de Pablo, amado, procurando siempre la salvación de las personas. Salvación, 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 por encima de todo, por encima de mis gustos, de mis placeres en este mundo, de mis pasiones. No, primero está la salvación de la gente. Yo estoy aquí para predicar a Cristo, para predicar el evangelio que ha transformado mi vida. Es que yo era un asesino perseguidor de la iglesia y Dios me ha perdonado. Amado, imitemos esta fe de Pablo. Sé que podría ser complicado, amado. Los apóstoles aprendieron directamente del Señor. Y bueno, Pablo tuvo una visión, un encuentro con Cristo, espiritual, fuerte. Tanto así que hasta la vista perdió. Y puede, amado, que en el ministerio del apostolado, los 12 apóstoles sufrieron más que cualquier otro, amado, de la iglesia. Pero imitemos la fe de ellos. Imitémoslos, amado. Imitémoslos. Y cuánto más a Cristo. Imite la fe de un buen cristiano, de sus pastores, si es posible. La palabra misma dice, imiten la fe de sus pastores. Si les cuesta mucho, imiten la fe de alguien. Qué importante, amado. Muy bien, continuamos. Número 11. Hay un costo para servir a otros. Está en 2 Corintios 6, versículos 4 al 8. ¿Qué dice la palabra? Servir a otros tiene un costo, amado. Necesitamos entenderlo también, porque tenemos que ser conscientes de ello. Más bien, en todo y con mucha paciencia, nos acreditamos como servidores
servidores de Dios, en sufrimiento, privaciones y angustia, en azotes, cárceles y tumulto, en trabajos pesados, desvelos y hambre. Servimos con pureza, conocimiento, paciencia y bondad, en el Espíritu Santo y en amor sincero, con palabras de verdad y con el poder de Dios, con armas de justicia, tanto ofensivas como defensivas, por honra y por deshonra, por mala y por buena fama, veraces, pero tenidos por engañadores. Qué poderosa palabra, ¿verdad? Qué increíble palabra. Amado, guarda esta palabra para que la estudie, para que la lea. Es muy importante. Sí, el servicio implica aflicción, implica sacrificio, implica perseverancia. Pablo estaba completamente entregado en el servicio a Cristo. Servir cuesta, amado, cuesta. Vea todo lo que está diciendo aquí Pablo. Veraces, pero tenidos por engañadores. Vea qué fuerte, amado. Aún estando en el servicio y viviendo para Cristo, amando a otras personas, tenidos por engañadores. También en 2 Corintios 11, 24-28 cuenta un poco más del costo que tuvo que pagar Pablo para servir a otros. Vea Timoteo 2:10. Voy rápidamente, amado, no la busque para que no nos atrasemos. 24. 5 veces recibí de los judíos los 39 azotes. 3 veces me golpearon con varas. 1 vez me apedrearon. 3 veces naufragué y pasé un día y una noche como náufrago en alta mar. Mi vida ha sido un continuo ir y venir de un sitio a otro, en peligros de ríos, peligros de bandidos, peligros de parte de mis compatriotas, peligros a manos de los no judíos, peligros en la ciudad, peligros en el campo, peligros en el mar y peligros de parte de falsos hermanos. He pasado muchos trabajos y fatigas. Muchas veces me he quedado sin dormir. He sufrido hambre y sed. Muchas veces me he quedado en ayunas y he sufrido frío y desnudez. Y como si fuera poco, cada día pesa sobre mí la preocupación por todas las iglesias. Ve a Pablo preocupado, amado, después de todo lo que nos está contando, dice que por si fuera poco, cada día pesa sobre él la preocupación por todas las iglesias. Y en 2 Timoteo 2:10 dice, así que todo lo soporto por el bien de los elegidos. Así que todo lo soporto por el bien de los elegidos, para que también ellos alcancen la gloriosa y eterna salvación que tenemos en Cristo Jesús. Vuelvo y les digo, amados, Pablo siempre estuvo enfocado en la salvación de las personas. El apóstol a los gentiles, amado. Este fue nuestro hermano Pablo, lleno del Espíritu Santo. Vea qué maravilloso todo lo que leímos sobre el servicio. Entonces, implica aflicción, sacrificio y perseverancia. Número 12. ¿Vale la pena los sacrificios que se requieren en el servicio? 2 Corintios 9:6 y Hebreos 6:8. Que alguien busque 2 Corintios 9:6 y otra persona Hebreos 6:8. Leemos los dos versículos y luego comentamos. Recuerden esto, el que siembra escasamente, escasamente cosechará, y el que siembra en abundancia cosechará. Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni obligación, porque Dios ama al que da con alegría, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre en toda circunstancia tengan todo lo necesario y toda buena obra abunde en ustedes, como está escrito. Amén. Hebreos 6:10. Porque Dios no es injusto por olvidar nuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Amén. Amados, ¿vale la pena los sacrificios que se requieren en el servicio? ¿Por qué? Bueno, en 2 Corintios 9:6 vemos que Dios recompensa al que siembra con generosidad. Estamos hablando del servicio específicamente. Dios recompensa al que siembra con generosidad. Y en Hebreos 6:10, Dios no se olvida del trabajo ni del amor mostrado sirviendo a otros. Dios no es injusto, dice la palabra. Por supuesto que vale la pena. Dios no es injusto como para olvidar
impresionarse de las obras y del amor que en su nombre ustedes han demostrado sirviendo a los creyentes. Dios no se olvida, vale la pena. Dios recompensa al que siembra con generosidad, al que siembra en el servicio, amado, de todas las maneras en las que usted se pueda imaginar. Por eso no se limite a servir. Hágalo para el Señor. Entréguese completamente, así como Cristo se entregó, ¿verdad? Imitémoslo a Él. Él fue el que se hizo siervo y se entregó completamente. Un cordero sin mancha, amado. Perfecto, santo. Se entrega por todos nosotros. Así que no nos limitemos. Con este amor que hay en nosotros, con este amor de Él, no nos limitemos. Entreguémonos completamente en servicio. Vale la pena y Dios no se olvida de todo el trabajo que hemos hecho en la obra. Así que quédese con eso, amado. Número 13. Se describe el servicio a otros como un ¿qué? Segunda de Corintios 8:4. ¿Qué dice la palabra? Amén. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Cómo se describe el servicio? ¿Como un qué? Privilegio. Como un privilegio. Amado, que no se le olvide esto. Servir es un privilegio. Sirva a otros. En su iglesia, en su casa, en su trabajo, en su escuela, en su universidad, donde sea. Es un privilegio. Es un privilegio. Esto es de Cristo, de su reino. ¿Quiere ser grande? Sirva a otros. Muy bien. Ayuda práctica. ¿Cuál es la tarea que Cristo asigna a sus siervos? Bueno, servir consiste en convertirse en un esclavo de sus consiervos, listos literalmente a hacer cualquier trabajo, sin importar cuán costoso, enfadoso e indecoroso sea, con el fin de ayudarles. Sobre todo, servir a otros es práctico, dedicándoles nuestro tiempo, recursos y esfuerzo, lo que comentábamos, ¿verdad? Unos ejemplos de actos de servicio son, amado, escuchar, aconsejar, animar, visitar, consolar, reparar algo, como podría ser una puerta, un auto, etcétera, cortar el césped, pintar, alegrar a alguien con una sonrisa, lavar los trastos, preparar comidas, cuidar niños, limpiar la casa, lavar y planchar la ropa, coser, hacer compras, mandados, llevarles a una cita médica en caso de que sean adultos mayores, por ejemplo, o tal vez un niño, acompañar, hacerle un trabajo en computadora, enseñar cómo usar la computadora, enseñar a alguien a leer, sacar la basura, compartir el evangelio, discipular a un nuevo creyente, enseñar, ayudar con tareas, orar con ellos y por ellos, leer para alguien, prestarle un libro, llamar por teléfono a alguien para ver cómo está, etcétera, 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 amado. Hay miles de formas en las que nosotros podemos actuar en servicio a otros. No se limite y pregúntese, amado, ¿en qué puedo ser útil hoy? Dios, ¿cómo me vas a usar? ¿Cómo me vas a usar a mí para bendecir a otras personas? ¿Cómo puedo ayudar a otras personas, Dios? Muéstrame, ponme en el camino, llévame donde haya alguien que necesite de mi apoyo, de mi ayuda. Amado, esto también es parte de una oración, así que no se limite en el servicio. No sé cuál será su destino, pero una cosa sí sé, los únicos entre ustedes que serán felices de verdad son los que han buscado y descubierto cómo servir. Qué interesante. No sé quién escribió esto, pudieron haber sido los mismos hermanos. De hecho, en mi caso personal, amado, cuando me siento un poco perdido y siento que no voy en ninguna dirección, encuentro mi lugar sirviendo a otros. Tal vez a alguno de ustedes les sirva eso. Para crecer, lea Salmos capítulo 25 al capítulo 31, un capítulo por día. Bueno, el material nos continúa invitando a leer la palabra, como siempre. Memorice Gálatas 5:13, muy importante, la palabra memorizar en la semana, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad
como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Amén. Falso y verdadero, y oramos. Servir es solo para los que tienen tiempo. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, completamente, ¿verdad? La humildad es uno de los requisitos para servir a otros. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero. Completamente verdadero. Así es, amados. Grandes líderes buscan cómo pueden servir a otros. Verdadero. Verdadero. Verdadero, amados. Un gran líder busca cómo puede ayudar y servir a otros. Eso es lo que quiere decir. Habrá muchos líderes en el mundo. Algunos ayudarán y servirán, otros no. Otros para su propio beneficio hacen todo. Pero un buen líder, un gran líder, siempre tendrá una actitud de servicio. Oramos. Gracias, precioso Dios, por esta clase tan hermosa sobre el servicio. Te pedimos, Dios, que nos ayudes a vivir esta palabra todos los días, a ponerla en práctica todos los días. Si no la conocíamos, queremos que nos ayudes, precioso Espíritu Santo, a vivir esta palabra todos los días, sirviendo a otros, porque en esto demostramos que somos tus hijos, en que amamos a otras personas y nos entregamos completamente en servicio. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra y por tus hermosas enseñanzas. Bendecimos a cada una de las personas que estuvieron en esta clase y las personas que verán también la clase a través de YouTube, Señor. Muchas gracias. Continúa guiándonos en esta semana, en estas semanas que vienen, viviendo para ti cada día. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.